El libro de Malaquías. Ustedes ya saben que el libro de Malaquías es el último libro del... Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta que vamos aprendiendo el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuántos capítulos tiene? Vamos a hacer una memoria rápida. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías, Carlos? 4 capítulos. Ya. ¿Cuánto demoramos en leer 4 capítulos? 20 minutos, media hora, en fin. ¿Ya? Y el libro de Malaquías es, dentro de una categorización, está denominado como uno de los profetas menores. El libro de Malaquías es uno de los profetas menores. ¿Ya? Se le llama profetas mayores y menores simplemente por una cuestión de extensión, de contenido. ¿Qué tan largo es? Por ejemplo, el libro del profeta Isaías es un libro largo. Jeremías, el libro del profeta Jeremías es un libro largo, por eso se le llama profetas mayores. Pero Jonás, el profeta Geo, el profeta Joel, son libros muy cortitos en términos de contenido. Por eso se les llama profetas menores. ¿Ya? ¿En qué contexto Malaquías irrumpe en el pueblo de Israel? ¿En qué contexto? En el contexto post-exilio. Es decir, el pueblo ya había dejado el exilio, ¿se acuerdan? Que hasta el día de hoy, al pueblo de Israel como nación, como cultura, el exilio babilónico los ha marcado hasta el día de hoy. Que se preservan restos del muro de la ciudad de Jerusalén. Y esa parte se conoce como el muro de los lamentos. Y eso es interesante porque ahí se hacen oraciones, se hace yo diría casi una veneración a una cuestión y casi hay que entender la cultura. Para nosotros es complejo, podríamos caer casi una cuestión idolátrica, pero hay que entender la cultura para poder entender eso. Y Malaquías irrumpe en Israel con un mensaje claro, un mensaje potente, un mensaje confrontacional. ¿Ya? Pero pensemos que el contexto tiene que ver con el mensaje de Malaquías es, para hacerlo más comprensible, es un mensaje que contextualmente está dirigido a los nietos y bisnietos de los que retornaron. El libro de Nehemías, personajes como Zorobabel, el mismo Nehemías, en fin, y otros, están en el contexto del retorno, de una promesa que Dios cumplió. ¿Ya? Exilio. Habrá, obviamente, dolor y sufrimiento, pero mi misericordia no se apartará. Cumplidos 70 años, yo los haré volver. Y Malaquías lleva esta palabra a los nietos, a los bisnietos de los que volvieron. Y ese contexto es interesante. ¿Por qué? Porque algo pasó ahí y algo pasa en términos de que esa fe viva, ese culto que despertó la espiritualidad, ese impacto de sacerdotes como Esdras, cuando se recuperan los rollos, cuando se leen públicamente y el pueblo se quebranta y llora, ese fuego vivo en medio del pueblo, esa adoración genuina y sincera, se reconstruyen los muros de la ciudad, se restaura el culto y la palabra es recuperada y vuelta al centro de la vida del pueblo. Algo pasa con los nietos y los bisnietos de esta generación. Algo pasa. Y lo que pasó
no es otra cosa sino el alejamiento de Dios. Algo pasa que esa fe viva no logra ser preservada en las nuevas generaciones. Y díganme, ¿acaso que hoy día no es sino lo mismo? Y ese es un tremendo desafío. Somos padres y abuelos. Ese es un tremendo desafío. Porque muchos padres que amaron al Señor, le sirvieron, lamentan hoy que ninguno de sus hijos esté en el servicio y en el amor al Señor y en la búsqueda de Él. Y yo he sido testigo de lágrimas, de dolor, de mujeres que antes de partir, su gran pena y tristeza, y con esa pena y dolor y tristeza se van hacia la eternidad con Dios, tiene que ver con el alejamiento de los hijos, de los nietos. Algo pasó ahí, algo pasa ahí. Es en ese contexto que irrumpe Malaquías. Y acuérdense, y vamos a avanzar, que Malaquías es un profeta de Dios, y el profeta es la voz de Dios para el pueblo. ¿Ya? Acuérdense, eso es el profeta. Dios usa a un hombre y lo usa como conducto para que ese hombre sea su para el pueblo. Es decir, el portador de un mensaje. ¿Ya? Y todos los profetas, mayores o menores, desarrollan su mensaje en virtud de estas énfasis que tenemos acá. Los profetas dicen, hay un mensaje de Dios, hay una palabra de Dios. Pueblo, escuchen el mensaje de Dios. ¿Ya? El profeta es entonces el portador del mensaje en la voz de Dios para el pueblo. ¿Ya? Y ahí el pueblo, obviamente, como hasta el día de hoy, tú y yo tenemos toda la libertad de escuchar o no escuchar, de obedecer o no obedecer, de atender a la voz de Dios o ignorarla. Tú tienes toda la libertad, yo tengo toda la libertad cuando soy confrontado con la palabra, de verme humillado y quebrantado por ella, y responder en arrepentimiento, en confesión, en humildad, en humillación, o en soberbia y orgullo, ignorar. Tiene toda la libertad. ¿Cómo respondemos al mensaje de Dios? En el caso, dentro de los contenidos de todo lo que es de los profetas, está la denuncia, está la confrontación, la denuncia a la injusticia del pueblo. Algo se está haciendo mal. Y el profeta lo denuncia como mensaje de Dios. Pero también todos los profetas, en su contenido, lea cualquier libro de los profetas y va a encontrar estas temáticas. Siempre hay un llamado del profeta hacia el arrepentimiento, hablando, portando un mensaje de Dios que nos invita a buscarle, a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a volver a Él. Siempre hay un mensaje, siempre hay una invitación, siempre una invitación al arrepentimiento. Una invitación que debe entenderse como que lo mejor que le puede pasar al pueblo es volverse a su Dios. Lo mejor que puede ocurrir contigo, conmigo, es que nuestro corazón se vuelva a Dios y lo busque. Siempre hay un mensaje
que anima a la conversión. Pero también hay un mensaje en todos los profetas. Siempre hay un mensaje mesiánico que te habla de Cristo, del Rey de Justicia. La fidelidad al mensaje es la gran misión del profeta, ser fiel al mensaje. Y una de las cuestiones que al estar en este lugar, hablo quienes somos ministradores de la palabra, tiene que ver con la fidelidad al mensaje. Que eso sea un peso y una carga en nuestros hombros, en mis hombros, debe hacerme temblar qué tan fiel estoy procurando ser con el mensaje de la palabra. El mensaje confrontacional de Malaquías, se acordarán, básicamente hablaba, acuérdense que el mensaje del profeta hablaba como voz de Dios. Era un mensaje al arrepentimiento, nacional, siempre invitaba a volverse a Dios y siempre tenía como elemento el mensaje, un contenido mesiánico. ¿Ya? Pero el mensaje confrontacional de Malaquías, miren, rápidamente tiene que ver con estos contenidos. Malaquías confronta al pueblo y fundamentalmente al sacerdocio, como lo vamos a ir viendo en los diálogos posteriores. Confronta una fe rutinaria carente de una relación profunda con Dios. Una religión sin relación. Y hermanos queridos, mira, la fe cristiana no es religión, es una relación. Y Jesús es claro en infinitas expresiones que tienen como esencia central la relación. La religión tiene que ver fundamentalmente con una cuestión externa y superficial. La relación es una cuestión profunda que tiene que ver con el corazón. El corazón de Dios es tuyo, el corazón mío. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? Porque desde la religiosidad, muchas veces esta se va a mover en el ámbito de lo externo y de la apariencia. Pero ¿quién examina las profundidades del alma? ¿Quién llega a las profundidades del pensamiento y del corazón suyo, mío? ¿Quién conoce de verdad quién soy? ¿Quién sabe de verdad quién eres tú? Corazón. ¿Quién examina las profundidades de tu alma? Dios. Y sabes, déjame decirte que la palabra es usada como espada de dos filos, que penetra hasta la profundidad del alma y discierne y saca a luz los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra. Entonces, mire, el primer elemento confrontacional de Malaquías tiene que ver con esta religiosidad que conserva todo lo exterior, lo ritual, el culto, el canto, la alabanza y todo lo que eso implicaba. Pero había un distanciamiento definitivamente, porque la relación con Dios estaba tan distanciada que solo era superficial y de apariencia. Y he aquí, hermanos queridos, y espero que entiendan mi apasionamiento en esto.
Y lo dijo el profeta, este pueblo dilata, pero su corazón está de mí, dice el Señor. Su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Sino que tu corazón, como el mío, logren estar cerca del corazón de Dios. En lo exterior, ustedes podrán verme cantar, alabar, adorar. En lo exterior se formarán una imagen. Pero el verdadero yo tiene que ver con las profundidades del alma que Dios conoce. Por eso, tremendos desafíos del creyente, y ahí obviamente hablo de todos, es vivir una fe consecuente, una fe honesta, una vida sin dobleces, una vida transparente, que no esconda nada, porque no hay nada que esconder. Malaquías confronta eso, confronta esa inconsciencia de un pueblo que no ve la bondad de Dios. Acuérdense que estos son los nietos, los bisnietos de los que volvieron. De aquellos que comían con una espada en la mano y en la otra con el ladrillo. Y trabajaron y ponían guardias, vigilantes, y se esforzaron todos, y las mujeres hacían esto y esto otro, y los hacían turno, y unos vigilaban, y después los que vigilaban trabajaban, y lograron reconstruir el muro, reconstruir la ciudad, en fin. Estos a los que Malaquías les está llevando este mensaje son los nietos, los bisnietos, y pareciera ser que ahí no cambia mucho la cosa, porque los que trabajaron fueron las generaciones, y estos nietos, y lo hablo muy críticamente, muy autocrítico, no veían la bondad de Dios. No hay gratitud, no hay reconocimiento de las bendiciones porque no ven el amor de Dios. Y Malaquías confronta eso, confronta a un liderazgo espiritual corrupto. Lea Malaquías. A un sacerdocio abusivo. Terrible, hermano. Confronta Malaquías. Confronta una inmoralidad. Olvidando el pueblo que Dios sigue siendo santo y justo. Y en ese mensaje de advertencia, Malaquías incorpora conceptos de este Dios justo, es santo y misericordioso, también es fuego consumidor. Y se acordarán, entramos al primer diálogo y en esta ocasión completé un poco el libro de Malaquías. Dentro de otros conceptos, usted cada vez se va a dar cuenta que hay diálogo entre Dios y su pueblo. Los que leyeron el libro de Malaquías me van a entender. Hay por lo menos 6 diálogos donde Dios interactúa con su pueblo. Dios afirma algo, el pueblo responde, Dios le responde, Dios hace una pregunta, el pueblo pregunta, y de esta forma tenemos 6 diálogos en todo el libro. Y el primer diálogo dice así: yo os he amado, dice el Señor. Estoy leyendo Malaquías 1, verso 2 y parte del 3. Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, es decir, el pueblo responde, ¿en qué nos amaste?
Y viene la respuesta de Dios a la pregunta que el pueblo le había respondido. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Ciertamente eran dos hermanos. Vamos a ver si incorporamos algunos datos para conocer bien esa historia. Y de estos dos hermanos, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, ¿y amé a quién? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandonaré su heredad a los chacales del desierto. Este es el primer diálogo. ¿Y cómo podríamos captar la dinámica de este primer diálogo? Primero, Dios afirma y declara su amor por su pueblo. Dios dice, yo a ustedes los he amado. Esa es una maravillosa. Quiero ir rápido en estos conceptos. Algunos vamos a ir y allá. Pero mira, la voz del Señor, la voz de Dios, sigue preservando este mensaje todavía. Y Dios te dice a ti, a mí, hoy día, yo a ustedes los he amado. O sea, Dios te está diciendo hoy día y nos está diciendo a nosotros, yo a ustedes los amo. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la conciencia. Porque lo primero que hay en este diálogo es, en esta dinámica del diálogo, de este primer diálogo, es que Dios declara su pueblo. No vamos a entrar a profundizar en esto, pero continuando en esta dinámica del diálogo, Dios afirma amarlo y el pueblo, ¿cómo le responde a esa afirmación? ¿En qué nos amaste? Y aquí, reflexionando, estudiando esto, me encontré con algo que quiero compartir un poquito más adelante. Y después viene la respuesta de Dios al pueblo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Es un diálogo, ¿se da cuenta? Esa es la dinámica de todo el diálogo. Pero mire, algunas cuestiones de esto compartíamos el domingo pasado. Yo les decía algunas cuestiones de este texto que acabamos de leer. Primero, que el texto nos deja claro que entre Dios e Israel lo que hay es una relación. Eso es lo que hay. ¿Ya? No tiene que ver con religión, tiene que ver con... ¿Y la base de la relación cuál es? El amor. Y me parece que la base de todas las relaciones humanas se sustenta aquí, en el amor. La base de todas las relaciones humanas se sustenta en el amor. Y acuérdense que decíamos que el corazón tuyo y mío tiene una capacidad de amar asombrosa. Y en esa libertad de amar, fíjense que esto lo que voy a decir tiene que ver con incorporar o ir incorporando cuestiones que no he mencionado. El corazón tuyo y mío tiene una capacidad de amar asombrosa. Tú y yo tenemos la libertad de amar lo que queramos. Lo que queramos. En esa libertad de amar lo que quieras amar,
Podemos amar cuestiones tan impersonales como el amor a las cosas, como el amor al dinero, como lo dice la palabra, como el amor a los bienes, como el amor como sistema de vida caído. Y a partir de eso y de esa libertad de amar a quien queramos amar, déjame decirte, y aquí viene esto, nuestro propio corazón, en esa libertad de amar lo que queramos amar, es nuestro gran enemigo. Tu gran enemigo es tu propio corazón. Que en esa libertad de amar lo que queramos amar, finalmente está el riesgo de la tragedia. No sé si me entienden. Nuestro peor enemigo no es el otro, no es el de allá, no es el de acá. Es nuestro propio corazón. Que en esa libertad de amar podemos terminar autodestruyéndonos. Era el menor de 2 hermanos. Y en esa libertad de amar lo que quisiera amar, amó su autonomía, amó su libertad. Y autonomía, el término es nomos, ley, y auto, yo. En esa autonomía, este hermano menor decidió ser su propia ley. Yo hago con mi vida como quiero. Y amó su autonomía, amó su libertad, amó su independencia. Porque estar bajo el alero del Padre, lo peor que podía, él era lo que entendía. Y amando su propia autonomía, su propia independencia, su propia libertad, decidió irse lejos. Se distanció de la familia, del padre, de la gente que conocía, de su hermano, y se fue lejos a una provincia apartada y amó su autonomía, amó su libertad, amó su independencia y en base a eso hizo y deshizo. ¿Pero cómo terminó? Porque nuestro gran enemigo es nuestro propio corazón. Tu gran enemigo es tu propio corazón. Entonces, la base de esta relación es el amor. Y desde la perspectiva de Dios, siempre amar no puede divorciarse de una demostración de ese amor. O sea, si se ama, la perspectiva de Dios tiene que evidenciarse en algo. Y hablábamos de cosas que son imposibles en Dios. Dios no puede decir amo y no mostrar ninguna evidencia. Dios se ve obligado simplemente por su naturaleza y atributos a demostrar su amor. No lo puede esconder. No lo puede.
Porque en su naturaleza Dios es amor, y eso es lo que dice Juan en una de sus cartas. Dios es amor y tiene que ver con su esencia. Como lo es con otros atributos, su santidad. Dios es santo. Y en su santidad Dios no tiene cercanía, pololeo ni noviazgo con el pecado. No, porque Él es santo. Santo. Y como lo expresa alguien, dicho muy recurrente, porque suele suceder, mire, insisto, muy autocrítico, con los hijos uno tiende a ser como bastante disciplinado, como bastante severo a veces, correctivo, pero a veces el corazón del abuelo es, o el corazón de la abuela, ¿cómo es con los nietos? Deja pasar hartas cosas, dejamos pasar hartas cosas. Bueno, Dios no tiene nietos. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Por lo tanto, mire, si Dios es amor en esencia, Él tiene que evidenciarlo de alguna manera, se obliga en su naturaleza a demostrarlo. Y acuérdense del pasaje de Juan 3:16. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Y es interesante porque Malaquías y todo lo antiguo tiene que ver con la demostración del amor que era muy capturado solo por un pueblo. Israel pensaba que Dios nos ama solo a nosotros, por una cuestión étnica. Pero el Nuevo Testamento es maravilloso porque abre la ventana para esta comprensión más amplia del amor de Dios. Ya Dios en Cristo desborda su amor a toda la humanidad. Eso es lo que dice Juan cuando se usa el término mundo, cosmos. Dice, porque de tal manera amó Dios, ya su amor no está capturado por una cuestión étnica de un grupo en particular. Su amor ahora se desparrama en todo el universo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿A quién? Se da cuenta que amar siempre implica una demostración. Siempre. Desde la perspectiva de Dios. Amar siempre tendrá que evidenciarse. Siempre. Y tú y yo, pueblo de Dios, estamos llamados a amar. No con el amor humano nuestro, basado en el sentimentalismo. Tú y yo estamos llamados a crecer en el amor, a ser perfeccionados. Tú y yo, como iglesia de Dios, estamos llamados a amar con el amor de Cristo. Pero hay que entender que amar con el amor de Cristo no puede ir en contra de su santidad. No puede menospreciar. Porque de lo contrario sería una deformación de la concepción del amor. Si se ama, en algo tiene que verse. En algo tiene que... ¿Qué me dice usted en la carta a los Corintios, donde Pablo, mire, es la única carta donde Pablo explica más detalladamente la base y la esencia del amor en la comunidad de la iglesia? No hay otra carta. No lo va a encontrar en Romanos, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón, en Gálatas. En ninguna otra parte va a encontrar lo que Pablo escribió en 1 Corintios 13. Sin lenguas humanas angélicas. Y está hablando de ese amor que se demuestra. ¿Y no tengo amor?
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo me desprendiese generosamente de todos mis bienes, estoy citando la Escritura, no estoy haciendo una afirmación personal. Estoy citando la Escritura. Si yo me desprendiese de todo para repartirlo a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es la única carta donde Pablo expone en profundidad la esencia, las implicancias de lo que es el amor ágape, el amor de Cristo en la comunidad de la iglesia. Y el llamado es amar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Es seleccionados en esa clase de amor. ¿Y por qué Pablo escribe eso? Porque es en la iglesia de Corinto donde estaban evidenciándose todas las actitudes opuestas a esa clase de amor. Egoísmo, celo, envidia, grupo, divisiones, partidismo. Y Pablo es ahí donde coloca a la iglesia a vivir la esencia del amor cristiano. 1 Corintios 13. El amor no es jactancioso, no tiene envidia, no permanece en el rencor, no busca lo suyo propio, ni la autoexaltación, no se envanece, no tiene envidia. Finalmente, después de mencionar algunas cosas, dice: el amor nunca deja de ser. Se acabarán las profecías, las lenguas, pero el amor nunca dejará de ser. Entonces, en algo, si el amor de Cristo está en medio de la comunidad, de su pueblo, de su iglesia, en nuestra vida, evidencia de eso tiene que haber. Pero como lo vamos a ver más adelante, hay que tener una comprensión del amor de Dios que no puede distorsionar ni su santidad ni su justicia. La inconsciencia de un pueblo que no ve y no corresponde al amor de Dios. ¿En qué nos has amado? Y ahí, y vamos a avanzar hoy día, es lo que pretendo, si me dan 10 minutitos más. Dos preguntas que son claves. ¿Por qué el pueblo no era consciente del amor de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo no lo ve, no logra comprender. Dios les dice a ustedes: yo los amo. Y el pueblo le dice, así como... Mire, y había un comentarista que fue súper interesante en esta mirada. El pueblo le dice: ¿en qué nos has amado? ¿Me entiende cómo? ¿Sabe? Este comentarista que alimentó también mucho de lo que hoy día he estado compartiendo, decía: lo que hace el pueblo es terrible. No solo hay una cuestión de ingratitud, no solo hay una cuestión de inconsciencia, que no logran ver el amor de Dios, sino que le atribuyen a Dios una cuestión horrenda. Cuando el pueblo le dice: ¿en qué nos has amado?, le atribuyen a Dios que Él es mentiroso. Nos estás mintiendo. Tú dices que nos amas, pero no hemos visto tu amor. No es otra cosa sino pedirle a Dios que esa declaración de amor es una declaración llena de mentira. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué había en este pueblo que no lograba ver la de Dios? Que no lograba ver el amor de Dios en esto, en esto, en esto otro. ¿Por qué
esa inconsciencia de no ver el amor de Dios por ellos? ¿Por qué no lo veía? Quiero dejar unas dos o tres apreciaciones. No veían el amor de Dios. No tenían conocimiento de lo que Dios había hecho. Porque no tenían conocimiento de lo que Dios había hecho. ¿Ya? ¿Por qué más no veían el amor de Dios? Porque estaban siendo mal. Porque la primera crítica directa era los líderes. Porque estaban siendo mal guiados por una cuestión corrupta del sacerdocio. Yo creo que no sabían qué esperar de Dios. Esperaban algo distinto a lo que... Eso se conoce como desilusión. Y efectivamente, yo creo que habían caído también en una rutina, era como de todos los días. Entonces aquellas cosas que son rutinarias para nosotros no tienen mayor relevancia. O sea, los dientes, uno va con los dientes, ¿no? Esas cosas de carácter rutinario no tienen mayor relevancia y creo que por eso no le daban importancia tampoco. Yo pienso que también perdieron la pasión. la pasión que tiene que ver con la relación. Sí, Con la relación. Miren, efectivamente, todos los alcances que ustedes han hecho tienen que ver con el mensaje de Malaquías. Si ustedes siguen leyendo, claro, el religioso pervirtió al pueblo. Esa religiosidad rutinaria les alejó de esa conciencia de valorar los detalles de la vida. Algo pasó con que el conocimiento de este Dios, todo lo que había hecho hoy día era irrelevante. No estaba. Que había un distanciamiento, efectivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso está ahí en el texto, la desilusión. ¿Cuántas veces nos creamos expectativas respecto de Dios? Pero esas expectativas son emanadas desde nuestro propio corazón. Y cuando no ocurre, entonces nos desilusionamos. Y a veces llegamos a pensar que Dios es casi cruel. Que Dios, ¿cómo que Él es amor y no hace nada? ¿Cómo que Él es amor y no me sana? ¿Cómo Él es amor y permitió esta tremenda tragedia? ¿Cómo? Y ahí viene ese desencantar, esa desilusión. Porque se crearon expectativas. Que al final de cuentas, mire, este pasaje nos conduce a la siguiente pregunta. Mire, ¿por qué no era consciente del amor de Dios por ellos? En lo personal, dentro de todo lo que usted ha mencionado, que es parte de, no es una única respuesta, yo diría que el pueblo se distanció de Dios. Esta es una ruptura de una relación. Estaba rota, quebrada. Y eso es distanciamiento. No sé si me logran entender. Dios y su pueblo finalmente estaban distanciados porque había una ruptura en esa relación. Y este distanciamiento, mire, déjeme decirle, por regla, por verdad absoluta, todo distanciamiento de Dios es responsabilidad y culpa nuestra. Todo distanciamiento de Dios, toda ruptura es culpa nuestra. Responsabilidad nuestra. Y ahí cabe lo que yo le mencionaba, la importancia de la honestidad con Dios y la honestidad con nosotros mismos para pedirle a nadie más responsabilidades de esto, esto, otro, esto, otro. Cuando
cuenta, lo que debo aprender en mi relación con Dios es ser honesto y reconocer que hay cuestiones que no puedo transferir a nadie más, sino que obedecen a mi propio. Yo me he distanciado, yo me alejé, yo amé otras cosas. Y eso, hermanos, tiene que ver con honestidad. Una cuestión muy de carencia hoy en día a nivel de sociedad, déjenme decirlo. Y el pueblo se distanció de Dios. La diversidad de pecados no es otra cosa que los efectos de una causa. Porque que malgastó todo, que vivió perdidamente, que gastó el dinero en lo inimaginable, dinero y bienes por los cuales no trabajó, porque fue la herencia y el trabajo de su padre. Vivió perdidamente. Y eso ocurre como efecto del distanciamiento. Nada más que efectos, la causa tiene que ver con la distancia. Por eso cuando llega a un punto crítico y de crisis profunda, y recuerdo muy bien, el año pasado estudiamos las parábolas, ¿se acuerdan? Y recuerdo muy bien algo de esta parábola. Pareciera ser casi por regla general que nadie vuelve a Dios sin pasar por una crisis. No hay retorno al corazón de Dios si es que no pasamos. No hay restauración de esta relación si pasamos. Porque llegó los días malos, la miseria, la pobreza, alimentando cerdos, con hambre, perdió todo y todo. Y en la miseria absoluta, ahí recién tomó conciencia. El distanciamiento de Dios es una causa y que se va a manifestar en efectos. Es que esto otro, no, esos son efectos de una cuestión más profunda. Nuestro corazón se ha distanciado de Dios. Y aquí me preguntaba por qué la respuesta de Dios fue esta: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí, meditando en esto, yo decía, aquí falta algo en este diálogo, aquí hay algo que no está en este diálogo entre Dios y su pueblo, hay una cuestión que está ausente. Porque Dios le dice, yo a ustedes los amo, les declara amor. El pueblo le dice, ¿en qué los has amado? Y aquí yo veo una cuestión ausente. Porque Dios pudo haberles dicho, ¿en qué se basan ustedes para afirmar que yo no los amo? Eso no está en el diálogo. Porque a quienes somos padres en algún momento, quizás más de algún hijo nos ha dicho, papá, tú no nos quieres. Y la pregunta lógica, como respuesta a eso, sería, ¿en qué te basas tú para afirmar que tu padre, tu madre no te ama? ¿En qué te basas? Pero esa pregunta no está aquí. No está ausente. Lo que tenemos es la respuesta directa de Dios. Ustedes me preguntan, ¿en qué nos has amado? En esto, dice Dios. Porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y ahí llegamos a una cuestión, hermanos queridos, clave dentro de la demostración de amor. Porque Dios pudo haberle dicho a su pueblo, mire, ¿qué comieron hoy día en el desayuno? ¿Quién les proveyó el pan en la mesa? ¿Quién les dio un techo? ¿Quién les dio una cama para dormir? ¿Quién te dio la vida? Dios pudo haberle dicho al pueblo.
¿Quién les ha dado trabajo? Pero nada de eso menciona Dios. ¿Quién les ha dado vida? ¿Estás con salud? ¿Quién te lo dio? Dios pudo haber de esa manera. El pan que tienen en la mesa, yo se los di. El techo que te abrigó, yo te lo di. La familia que tienes, yo te la di. Los amigos que tienes, yo te lo di. Los estudios que tienes, yo te lo di. El trabajo que tienes, yo te lo di. Dios pudo haber hecho una lista. Entonces pudo haber dicho, hoy no nos habíamos dado cuenta. Pero Dios no responde nada de eso. Dios dice a Jacob, amén, y a Esaú, aborrecí. Ahí, ustedes me preguntan si los amo. Sí. Y la demostración del amor de Dios por Israel está aquí, en un hecho histórico que tiene que ver con la elección, que de dos hermanos que aún no nacían, desde el vientre de esa madre, dos hermanos estaban. De los dos, Dios escogió a uno, a Jacob, amén. Y esta es una cuestión interesante, ¿sabe? La elección es la base y la puerta de toda bendición. Por eso es que Dios no le dice el pan, el techo, no. Todo eso viene como consecuencia de la elección. No sé si me logran entender. Es la elección. Y la elección de Dios es una cuestión, mire, absolutamente soberana. Y aquí está el tema de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es que Él hace lo que quiere, como quiere, de la forma que quiere y cuando quiere y a la hora que quiere, y no tiene por qué pedirnos permiso a ti y a mí y informarle a nadie porque Él es Dios. Soberanía. Él escogió a Jacob y a través de Jacob Él iba a mostrar su gloria a las naciones. O sea, su elección tiene un propósito y un fin. A Jacob, amén, está la soberanía de Dios. Surge una pregunta, entonces, pregunta que Pablo responde. Porque seguramente a Pablo le preguntaron lo mismo. Entonces, si Dios escogió a Jacob en vez de a Esaú, Dios es injusto. Pareciera ser. Romanos, capítulo número 9. Léalo, por favor, porque está ahí la respuesta a este interrogante. En la primera impresión, lo que uno ve es un Dios injusto, que elige a uno y desecha a otro, que no solo ama, sino que aborrece, dice. Entonces, ¿Dios es injusto? Pablo, en Romanos, capítulo número 9, dice, no, Dios no es injusto. La elección, lo reitero una vez más, abre las puertas a las promesas y a todas las bendiciones de Dios. La elección. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, ustedes son objetos de mi amor. De mi amor. Ahora, mire, es un tema profundo. No lo vamos a agotar en la profundidad que requiere, pero mire, cuando hablamos de la elección, hablamos de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la elección, es que Dios no se separa de sus atributos como la justicia y el preconocimiento. Cuando hablamos de la elección, estamos hablando que Dios no elige en virtud de los atributos del objeto. No. Dios no eligió a Jacob porque se portó mejor que no, porque la elección fue antes aún de que naciese. No había un acto
acto de obra que ameritara es que yo soy mejor que este otro, por eso es que Dios me escogió. No hay base para eso, ni en esta referencia que hace aquí. No hay base para eso. La elección finalmente es una cuestión de la manifestación de la gracia de Dios, porque Él escoge lo que no merece ser escogido. No sé si me entienden. Y eso es gracia, hermano querido. Dios escoge lo que no merece ser escogido. Y Pablo, insisto, ahí hay que abordar más profundamente el tema desde la perspectiva de Pablo, porque hay muchas respuestas a esto. Pablo en la carta a los Corintios dice, el mundo, lo menospreciado, lo más bajo, lo más ignorante, lo más débil, lo más insignificante, lo más miserable, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no era para hacerlo. ¿Se da cuenta? Que la elección no es sino la manifestación de su gracia. De escoger lo que no merece ser escogido. Miren, aquí tenemos... yo les pedí 10 minutitos, estoy abusando, pero con esto, de verdad. No sé a qué hora almorzarán ustedes, pero yo generalmente almuerzo a la 1:30, a veces a la 1. O sea que ya tienen hambre. No sé, las dueñas de casa que están acá han pensado lo que van a cocinar o no. Se compra hecho, dice Alejandro. Se compra hecho. ¿Ya? A lo mejor hoy día su almuerzo va a incluir ensalada o algo parecido. Un pollito asado con clavo. Algo. Miren, quiero pedir una dama voluntaria que se atreva a pasar aquí muy breve. Una dama que hoy día esté pensando en qué va a cocinar. La hermana María Luisa el domingo pasado decía, las que le cocinan al marido, cocínenle antes, no va a decir. Una dama dueña de casa. No voy a exponer nada, pero les invito. Atrévanse, una. ¿Ya? Una que pase. Hermana Pati, pase. ¿Le cocina hoy día o no? Ya no cocina. Ya no cocina. Ya no cocina, ya. Ya. Bueno, con el tema de la cultura de que hermana Patricia, no sé qué va a cocinar hoy día, pero imagínense, no sé, una carnecita, algo, un bistecito. Sí, ¿vio? Iván dice sí. Pero va a tener que llevar ensalada. Ahora mire, ¿qué es lo que tenemos aquí? Limones. ¿Ya? Limones. Ahora, si usted tiene que hacer ensalada, porque es su objetivo, su propósito, escoja un solo limón de los que hay acá. Escoja uno. A su criterio. Escoja uno. Miren los limones. Usted va a hacer una ensalada. Ya. Observe y mire y escoja un solo limón. ¿Cuál limón escoger? Hoy día le toca hacer una ensalada. Ya. Ese limón. Muy bien. Ahora, le hago un par de preguntas. ¿Por qué escogió ese limón? ¿Qué criterios usó? Pienso que tiene más jugo. Ya. El color me hizo apreciar que es maduro. Ya. Correcto. Entonces, la elección es en base a los atributos del objeto. No sé si me entienden. ¿Por qué no escogió este otro? Porque está verde. ¿Se da cuenta? Entonces, la elección es en base a cualidades y virtudes del objeto que es elegido. Generalmente, así escogemos nosotros los seres humanos. Pero Dios, déjame decirte,
no escoge en virtud de cualidades o atributos. No. De todos estos limones, Dios probablemente habría escogido el más feo, el más malo, el más inmaduro, el que ya está con hongo. Aleluya. No sé si me logran el mensaje aquí. Amén, amén, amén. Dios no escoge en virtud de algún atributo del objeto. Y yo le pregunto algo más. Esta es la última pregunta. Cuando usted come un limón, ¿ya? Y dice, este limón tiene esto, esto, otro, y lo amo y lo voy a usar. ¿Está odiando el resto? No. Lo va a usar después. Bien. Gracias, hermana Walter. Lo va a usar después. Entonces, parece que la elección de Dios, por un lado, tiene que ver con demostrar su amor de manera privilegiada, pero no es así. No hay atributos en el objeto de su amor. Gracias. Por otro lado, cuando dice aborrecí, tiene que ver con una cuestión de traducción y tiene que ver con una cuestión de entender ciertos hebraísmos. Lo que está diciendo el texto, para su correcta interpretación, tiene que ver con un hebraísmo comparativo. Este es un hebraísmo comparativo. Por un lado, su amor abundante. Su amor abundante. Que pareciera ser que lo otro es odiar. Eso es un hebraísmo comparativo. Dios está comparando. Y Dios le dice a Israel, profeta, ustedes son mi pueblo. Yo a ustedes los escogí, los amé, sin que ustedes merecieran. Yo los amé cuando ustedes no tenían ni un atributo para ser amados. Yo los escogí. Los sigo amando ahora y los seguiré amando. Tú y yo somos pueblo, objetos de su amor. Él te ama, te amó en Cristo, te ama y te seguirá amando. Aleluya. Así será.